paso a nuestro primer ponente del día de hoy. Él es José Miguel Alba Martina. Él es una persona destacada dentro de los medios de comunicación, un gran amigo de la red Sororidad, Pacto Entre Ellas. Hemos tenido la oportunidad de estar interactuando ya desde hace bastante tiempo y tenemos amigos en común, entre ellos el concejal Víctor Otero, que en un momento más estará también compartiendo con nosotros. Vamos a hablar de José Miguel Alba. Él es promotor de la economía creativa en México a través de presencia en diversos medios, así como la docencia y la capacitación. Por 25 años se ha dedicado a través de ferias de libro, convenciones y exposiciones plásticas a divulgar la cultura pop, principalmente la lucha libre, la historieta, el teatro, las tradiciones mexicanas, lo cual queda plasmado en su libro Del arte de Gotch a las artes. Actualmente todo esto lo hace a través de sus plataformas, artes9.com, Siempre Emprendiendo MX, Inmortales de Siempre y programas dedicados a la política, autonomía económica y emprendimiento. El Climb y Frontline en Mod TV. Muy bien, bienvenido, mi querido amigo. Tienes el uso de la voz para deleitarnos con el tema tan importante que traes el día de hoy, como lo es el empoderamiento económico de la mujer. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a... Ya, perfecto, no tardó nada en entrar a la presentación. Muchas gracias, Esmeralda, y gracias a las personas de esta red internacional de sororidad. Agradezco mucho la atención que tienen con un servidor. Y bueno, pues nuevamente este virus mortal que desde hace 2 años nos tiene confinados en los hogares nos impide poder estar presencialmente y estar en un espacio físico unidos todos. Pero bueno, vamos a dar inicio. Voy a platicar un poco temas en general sobre esta autonomía económica, sobre qué es. Y bueno, vamos a iniciar por el principio, o sea que por el principio. Dice Mary Shelley, la autora de la novela Frankenstein: no deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas. Y bueno, precisamente voy a empezar a dar lectura a un texto que tengo por acá. Yo voy a tener que... bueno, ustedes se quedan ahí con la presentación y yo voy a empezar a leer un texto y poco a poco voy a ir deteniéndome en las primeras diapositivas. Ya que en recientes años se ha buscado dar mayor visibilidad y autonomía a las mujeres en Latinoamérica, esto es a través de diversos programas y políticas públicas que buscan impulsar y despertar el espíritu emprendedor en ellas, persiguiendo además la autosustentabilidad, y se busca a través de dichos programas que también el tejido social se reconstruya, sobre todo en zonas muy vulnerables. Desafortunadamente, los prejuicios ideológicos y los aprendizajes sociales adquiridos por generaciones, así como patrones de conducta que lamentablemente se repiten en muchos hogares de América Latina, siguen propiciando no solo el libre crecimiento de las mujeres en ámbitos como la economía, la educación y la cultura. Hoy, pese a los esfuerzos que muchos gobiernos han hecho, entre ellos obviamente el mexicano, y de cientos de organizaciones y movimientos, las mujeres aún siguen siendo invisibles. Y eso se debe, decía la CELAC, que precisamente, la CEPAL, bueno, también la CERLAC, que se dedica al fomento de la cultura, pero la CEPAL, que es el organismo que se encarga de desarrollar estos temas de autonomía, habla de que la mujer no ejerce plenamente las 3 facetas de la autonomía. La primera sería la autonomía política, que es decir, la paridad. Hace rato nuestro anfitrión hablaba de esta paridad que cada día se busca más, y aquí es donde voy a tener un poco en las diapositivas. Y la autonomía física, es decir, aquella en la que ejercen precisamente su sexualidad, su vida en plenitud. Y por supuesto, la autonomía económica, es decir, que el trabajo sea remunerado y que realmente la autonomía o que el ingreso de ese trabajo remunerado recaiga en las mujeres. Entonces, retomamos la presentación, porque aquí quiero hablar de las 2 primeras de ellas. Decía yo en el tema de la paridad, en cuanto a la autonomía de paridad, pues esto creo que afortunadamente ha sido bien trabajado. Estamos en ciernes ya, en un mes de conmemorar una vez más, porque se conmemora, no se festeja, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, como bien sabemos.
Y pues las dos principales precursoras de este movimiento fueron estas dos mujeres que aparecen en la lámina. La propia Clara Zetkin dijo: rara vez escucho de sus labios la frase no puedo, y con mayor frecuencia escucho las palabras yo debo, refiriéndose a Rosa Luxemburgo, dos incansables luchadoras sociales que precisamente después de los terribles acontecimientos que desataron la conmemoración de este día, empezaron a buscar a principios del siglo XX el que las mujeres precisamente tuvieran una paridad de representatividad, pero también que su salario fuera remunerado y fuera remunerado de la misma manera que el de los hombres. La propia Clara Zetkin dice: todas las mujeres, sea cual sea su posición, deberían exigir la igualdad política medio para alcanzar una vida más libre. Y esto, bueno, poco a poco se fue haciendo. Ahorita vamos a hablar incluso de algunos ejemplos en México. Por un mundo donde seamos socialmente iguales y humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburgo, les digo, son los preceptos y las ideas que estas mujeres nos dejaron. Y decía yo que, bueno, en México no cantamos mal las rancheras, literalmente. Gracias a esto, mujeres desde principios del siglo XX, aquí tenemos a Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, que es que fue una guerrillera, una de las tantas Adelitas de la Revolución Mexicana, una incansable periodista y además también pieza esencial de la Revolución Mexicana, como lo fue en su momento Rosalío Vaca, como lo han sido otras mujeres en diferentes momentos de la historia. Y bueno, ella decía: bajo mi mando ninguna mujer será abusada, si hay infracciones los pasaré por el fusil. Obviamente, entendamos que el contexto de hace 100 años era ¿no? Las mujeres, para darse un lugar y para estar a la paridad de los hombres, pues tenían que actuar precisamente bajo la misma ley y bajo los mismos principios que lo hacían ellas. La siguiente es una maestra, la propia Clara Zetkin, dice: quien no se mueve no siente las cadenas. Y esto hablaba precisamente la tremenda mujer que inspiró tantos movimientos y que inspiró este día 8 de marzo, que bueno, pues precisamente la mujer tendría que romper las cadenas, pero no solamente físicas, emocionales y por supuesto económicas. Retomemos a las mujeres mexicanas. Hablamos de cómo el derecho al voto fue uno de los grandes logros que la mujer mexicana a lo largo del siglo XX y principalmente a mediados del siglo pasado lograron, ¿no? Hermilda Galindo, que también fuera en su momento parte esencial del gobierno de Venustiano Carranza, fue una de las luchadoras incansables para que la mujer obtuviera un voto, tuviera una representatividad en la vida democrática del país. Y decía: es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones como un grupo social, razonable es que no carezca de los derechos. Precisamente, pues las mujeres tenían todas las obligaciones, tanto en el hogar como en la vida social, pero obviamente no tenían todavía una representatividad hasta los años 50. Y bueno, si hablamos de luchadoras incansables por la democracia en México, Rosario Ibarra de Piedra creo que es el ejemplo perfecto. Una mujer que siempre decía: vamos a luchar, nunca a olvidar, sobre todo aparte por las consecuencias de perder a un hijo en movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX. La maestra Matilde Montoya también nos deja esta enseñanza: hombres y mujeres deben tener los mismos derechos intelectuales y civiles. Y ya que hablamos de profesoras y de educadoras encomiables en la vida mexicana, también María del Refugio Aguilar y Torres, la famosísima Cuca Torres, decía: educamos el entendimiento y la voluntad, queda educada todo el alma, pero es necesario educar todo el cuerpo. Y aquí es donde precisamente ya, como decía yo, a mediados del siglo XX se habían conseguido las libertades, o por lo menos la paridad económica. La propia Matilde Montoya también en su momento ejerció en una curul, y ya empezaban estas mujeres precisamente a tener representatividad en la vida pública, no solamente el voto, sino también decía yo, en las curules y en algunos otros cargos de representación popular o en puestos de confianza de altos mandos y mandos medios. Pero bueno, faltaría ahora que la mujer precisamente educara todo esto, todo su cuerpo. Aquí está Esther Chapa, decía yo, otra legisladora, más bien es ella, Esther Chapa, a la que me refería, perdón. Ella es una legisladora que fue de las primeras en ocupar una curul. El ejercicio de la ciudadanía es el primer paso para la autonomía femenina. Y bueno, también más contemporánea y más en otros ámbitos que a veces podrían ser tomados con frivolidad, pero mujeres empresarias que han dado la cara a nivel mundial. Donna Karan, la fundadora de la prestigiosa marca
DKN en New York. Por eso decía, quizás al hablar de marcas de moda podríamos tomarlo como frivolidad, pero no, también son ejemplos de mujeres que han trascendido a su tiempo en su espacio en el ámbito empresarial y no solamente en el académico. Y como ella dice, todo lo que hago lo hago con la mente, el cuerpo y el alma. Y bueno, si hablamos de libertades de ejercer la autonomía sobre su cuerpo, pues qué mejor que los preceptos de Nahui Aulin. A ella la voy a dejar aquí con ustedes, pero yo voy a continuar con un poco más del texto que les tengo preparado, precisamente para retomar. Entonces ya hablamos de autonomía política, de autonomía física, y hablamos de autonomía económica, precisamente el tema que hoy nos combina y que nos trae a esta charla en la que estamos interactuando con ustedes. Consolidar la autonomía económica como una herramienta no solamente habla de la independencia financiera de los padres o la pareja de las mujeres, sino también de una independencia cultural e ideológica que también verá transformada vidas y que sobre todo las haga visibles a una sociedad que lamentablemente es machista y misógina. Las mujeres de sectores vulnerables y también en gran medida de clase media trabajan mucho, pero no están en el reconocimiento de ciertos puestos o mandos. Decía yo ya hace rato que algunas mujeres han logrado visibilidad en cargos ejecutivos, en cargos políticos, pero desafortunadamente las clases más vulnerables siguen todavía luchando por esto. Por eso trabajos como el que realiza la CEPAL a nivel mundial y a nivel Latinoamérica sobre todo. Lo primero que me viene a la cabeza cuando hablamos de referentes en este puesto es un ejemplo a seguir, es una cuestión aspiracional, pero la verdad la mayoría de nosotros siempre nos vienen a la mente varones, ya que la visibilidad se ha vuelto selectiva, desafortunadamente, ya que muchos aún creen que las mujeres llevan una vida viciosa u ociosa, así lo interpretan, y para muchos las mujeres se mueren a los 30 años cuando dejan de aspirar a ser visibles a lo social y a lo laboral, o peor aún, cuando se casan, muchas de ellas antes de los 21 años, pues dejan de ser una unidad independiente para ser la señora D, aun cuando estos títulos han dejado de ser obsoletos, sobre todo desde finales del siglo XX en el mundo occidental por lo menos. Cierto es que hoy las mujeres inspiran a otras mujeres, contribuyendo a cambiar el juego. Sin embargo, decía yo hace unos minutos, el principal reto de las mujeres es no solamente ser el modelo o ser un tema para mujeres, sino que también sean un ejemplo y un modelo para seguir para los hombres. Decía yo, pensamos siempre en referentes como Gandhi, Octavio Paz o Hugo Sánchez, pero pocas veces tenemos en la cabeza a María Curie, a Gabriela Mistral o a Paola Longoria. En nuestra presentación que tenemos acá, quiero comentarles también de mujeres precisamente que han trascendido más allá de esto. Aquí dice Lauren, que también es una periodista también de principios del siglo XX y también mexicana revolucionaria. Laureana decía, creo que la mujer es apta y tiene derecho a seguir todas las profesiones y que todos los derechos que tiene también el hombre. Obviamente hablamos de paridad. Y precisamente hablando de la CEPAL que he mencionado tanto, Alicia Bárcenas, ella es la secretaria general de este organismo, dice, cuando una mujer avanza y se transforma, avanzamos todos. Cuando una mujer avanza, se transforma nuestra sociedad. Vamos a continuar voy a dejarles esta presentación, esta diapositiva, perdón, y vamos a continuar con nuestro texto. En el texto yo señalo que a nivel micro o macro, en la construcción social y en esfuerzos educativos, los hitos culturales o de gobierno de Latinoamérica han creado países, lo han creado en países como Colombia o Perú, y más reciente México ha sido en los últimos 3 años un referente gracias al programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte y Educación y Saberes, Pilares, el cual ha contribuido a cambiar el esquema de las mujeres buscando modificar el paradigma de ser solamente un consumidor a un productor o a una productora, no solamente de retener el dinero, sino saber invertirlo y poder cambiar la economía del hogar, apostando también a conceptos como la economía circular y la economía creativa. Sin embargo, aún falta cerrar esta pinza para consolidar esta visibilidad al hacer que ellas que sean ahora prosumidoras y prolectoras de contenidos de calidad que de verdad transformen sus vidas y la manera de concebir el mundo y de cómo deben de sobrevivir en esta jungla de asfalto que hay en todo el continente, no solamente en México, pero reitero, gracias a programas como Pilares, esto se está logrando en México, gracias a este programa que ya tiene 3 años de implementación. El vencer a la resistencia no solo es ideológico o histórico, el resentimiento social acumulado por años también ha hecho que algunos intereses políticos o de grupos fácticos, que a veces, pese al trabajo de los gobiernos, como que mencioné hace unos minutos o unos instantes, impide que se hagan suyos los espacios.
como los centros culturales, los centros de cultura, perdón, y la educación, para dar cambio precisamente en el camino de la educación. El emprendimiento femenino, ahora vamos a los datos duros. El emprendimiento femenino, según la Organización Mundial del Trabajo, dice que hay una disparidad del 77% de los ingresos, y que bueno, en cuanto a las mujeres, o sea, las mujeres ganan en esta proporción menos que los hombres, y solo países como Panamá, Tailandia, Ghana, Ecuador, Nigeria, México y Uganda, solo en esos países la tasa de emprendimiento femenino es superior a la masculina. Por otro lado, Luis Ramón Moreno, autor y compilador del libro Pymes y Emprendimiento, Análisis de los Factores Locales de Desarrollo Endógeno en México y Colombia, del 2019, señala también y cita a Thyssen y a Lloyd, quienes en el índice mundial de emprendimiento femenino sitúan a México como el 6º país de emprendimiento femenino de toda Latinoamérica, pero el 41 en todo el mundo, y obviamente está por detrás de naciones como lógicamente Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, y en América Latina, Chile. Y bueno, de acuerdo a las mujeres, hay otro dato interesante: la mujer dedica 37.5 horas de la semana al trabajo en el mercado laboral y 39.5 en el hogar, mientras que el hombre labora en el mercado laboral 47.5 horas a la semana. Hoy trabajan más, pero también ganan más y son mejores remunerados, y solo dedica 15.5 horas a labores del hogar, dejando el demás espacio para el ocio. Obviamente sabemos que desafortunadamente hay este estereotipo: el hombre sí se ocupa en el hogar, pero se ocupa en labores que tienen que ver más, en la mayoría de los casos, con la carpintería, la herrería, la plomería del hogar, algunas cuestiones incluso que tienen que ver con el vehículo familiar, pero no con el resto de las actividades, como es la economía de cuidado, sobre todo en el caso de los hijos, o la economía de cuidado doméstico, que tiene que ver con los insumos del hogar. Les digo, a menos de que se trate de un desperfecto que implique plomería, herrería o algún otro oficio. Por eso la disparidad tan tremenda que hay entre horas que dedica la mujer y el hombre en el trabajo al hogar. Y les digo, en este caso, el hombre pues tenemos un poco más de tiempo para el esparcimiento. Por otro lado, Isabel Chiquirán, uruguaya, dice que comenta en su texto que por qué, así es el texto, por qué tanta insistencia en que las mujeres emprendan. Dice que la principal barrera para que una mujer no emprenda no es su familia, sino la dificultad para acceder a recursos, o incluso la falta de confianza que tienen ellas mismas y la falta de habilidades y capacidades. Por ello, se tengan que implementar programas como el citado, ¿no?, el que mencioné hace unos minutos, de puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, en la Ciudad de México y en todo el país y en toda Latinoamérica, precisamente para que la mujer esté a la vanguardia y pueda subsanar estas carencias de falta de habilidades, capacidades y, por supuesto, en su momento, acceder a mecanismos de financiamiento. Bueno, ahora es el momento de hacer conciencia del papel preponderante que la economía de cuidado tiene en nuestra sociedad. Lo dije hace unos minutos. La pandemia del 2020, lo dije hace unos minutos, evidenció más que el trabajo doméstico no es remunerado, y a veces cuando lo es, pues es como decimos, o como decían por ahí recientemente, de palabra, ¿no? Y a veces no aplican ni siquiera 2 salarios mínimos al día. Y bueno, es por ello que la CEPAL ha puesto pilares extraordinarios para llegar a una meta, de tal forma que en su informe presentado en febrero de 2021, Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, suscitó que debe de haber pactos futuros, pactos de país y pactos de Latinoamérica, donde toda la sociedad está incluida: ver a la economía de cuidado, a la autonomía económica como al agente de cambio, y sobre todo velar por un pacto fiscal que reactive la economía. Hoy más que nunca lo necesitamos, después de estos 2 años de pandemia. Y antes de las vías, reiterando las vías señaladas, para poder reducir la brecha entre género y coordinar la infraestructura física, y sobre todo la digital, amortizando y creando estándares en el mercado, sobre todo en el mercado digital, que hoy día es lo que priva. Ver a la economía social como un factor de igualdad, en el que los salarios entre hombres y mujeres no sean tan desiguales, y si lo son, que obedezcan a funciones y capacidades y no al género al que pertenecen. Al vencer estas vertientes que desde la colonia hemos naturalizado o estandarizado, normalizado estas desigualdades de género. No obstante, debemos también bajar la pobreza
y si lo hacemos sobre todo en conciencia de género, ya que sí se ha detenido, o sea, los indicadores mundiales te dicen que la pobreza ha bajado, pero no en el emprendimiento, no cuando por ello implica la economía de cuidado, la economía que implica la autonomía económica de las mujeres. No ver a los programas como algo asistencialista, eso es muy importante, sino verlos como un verdadero factor de empoderamiento, de dejar de ver a las actividades de autonomía económica como meros hobbies, dejar de pensar que de cualquier manera lo harían, o lo harían por gusto, o lo harían gratis, o dejar de ver a los emprendimientos como un estilo de vida, más bien, no dejar de ver a los emprendimientos como un estilo de vida y ahora verlos precisamente como una pasión, pero también como una herramienta de sustentabilidad. El reto en el futuro en la autonomía económica es velar e impulsar por proyectos holísticos que impulsen a la economía creativa, que hagan de nuestras mujeres latinoamericanas agentes de cambio. Y para ello cerraría nuevamente con otras citas que traigo, no solo decía yo la de Alicia Bárcenas, pero también a la entrañable Eleanor Roosevelt, ¿no? Que dijo: el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. O Carolina Herrera les decía, sin trivializar el mundo de la moda: lo imposible no existe para una mujer, solo le toma tiempo conseguirlo. Y si somos nacionalistas, no hay que poner la palabra antes que la realidad, hay que poner primero la realidad. Creo que esto engloba todo lo que estuve leyendo en estos últimos minutos. Y por último, con una contemporánea, Martí Dalia Parra dice: aprende a decir no y te hará concentrarte en las cosas que realmente importan para ti, que realmente importan si eres tú misma. Gracias, soy José Miguel Alba Marquina, muchas gracias Esmeralda, y muchas gracias a las personas del foro. Gracias. Muchas gracias, mi querido amigo José Miguel Alba Marquina. Te agradecemos enormemente las aportaciones que has hecho esta tarde. Podemos, realmente toda la ponencia interesante y sobre todo esas citas que has hecho, importantísimas. Créeme que ahorita a nivel Facebook estamos transmitiendo y los seguidores, bueno, aquí están saludando y están desde Honduras. Ves que ahorita en Honduras tenemos a nueva presidenta, entonces también es de destacarse. Eh, Nos está saludando Samantha Morales, nos están saludando desde Colombia, Honduras y varios países. Bueno, aparte todas las mujeres de la red, pues ya están ahí atentas. ¿Nos puedes repetir tus datos de contacto, dónde te siguen, dónde te ven, amigo? Porque yo sé que eres una persona sumamente activa que está en estos temas y otros tantos de interés cultural. Yo siempre te veo activo en redes y demás, y sobre todo, pues sé que estás apoyando activamente en todo momento. No, te agradezco y te reitero tu agradecimiento. Sí, por cierto, Honduras hoy día es el único país de Latinoamérica, bueno, todo el continente, que tiene una mujer en el cargo. Ha habido en otros momentos, en Brasil, en Argentina, algún día tendremos seguramente aquí en México, pero bueno, tenemos una vicepresidenta en Estados Unidos, eso sí, pero sí, hoy día solo Honduras es la única que tiene una mujer al mando. Bueno, a mí me encuentran en mis redes sociales personales, que es Alba Marquina, mis dos apellidos, todo junto, Alba con B corta, y en las institucionales como @artes9, y todos los lunes nos vemos a las 4 de la tarde en Artes 9 en Mood TV, ahí en las redes de Mood TV, y nos encontramos los miércoles precisamente hablando de autonomía económica, políticas públicas y mercadotecnia en The Frontline, también en Mood TV. Y bueno, pues nada más les digo, en todos lados estoy como Alba Marquina. Gracias. Muchas gracias, mi querido amigo. Pues yo realmente me quedo con varias de tus frases, de tus aportaciones, sobre todo la parte de mujeres que pueden inspirar a otras mujeres. Esta parte que tú mencionaste sobre este aspecto de que se toman referencia siempre a hombres, ¿no? O se ensalza, se exacerba todo lo que tenga que ver con hombres, y de repente las mujeres también han hecho grandes aportes, pero se deja de lado esa aportación. La parte de la paridad de género, la parte de la transformación de la vida de la mujer, el cómo podemos acceder a toda esta transformación y sobre todo al emprendimiento femenino, que hasta este momento lo tenemos sumamente bajo, por decirlo de alguna manera, y realmente esa parte pues será una circunstancia que tenemos que trabajar y que justo este foro es para ello, querido amigo. Pues te agradecemos enormemente tu participación
y que estés aportando a esto, y sobre todo también mandar un mensaje claro a todas las personas. Estos temas que estamos tocando no son exclusivos de mujeres. Estamos trabajando siempre hombres y mujeres porque es lo que necesitamos para conseguir la equidad que queremos. Muchas gracias, amigo, y nos vemos pronto. Así es. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.